Javier Navarro es el secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León con nosotros esta tarde. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, mucho gusto saludarte. Hace tiempo que no platicábamos, me da mucho gusto tener la oportunidad de estar aquí con tu audiencia. Muchas gracias. Ya estaba preocupado, dije, pues qué malas caras vio el secretario que ya no lo hemos tenido aquí en la guillotina. No, bueno, yo creo que son buenas noticias, Mario. Los temas que tocábamos en algunos de ellos, pues lógicamente siempre había una situación de un conflicto, que ya no estemos tan frecuente, quiere decir que las cosas ahí van marchando, que estamos trabajando como la ciudadanía quiere, por el beneficio del Estado y hagamos a un lado todo lo demás. Qué bueno. Javier, la idea es platicar un poco acerca de los caminos legales que tiene el gobierno del Estado de Nuevo León y por lo tanto nosotros, porque ustedes son los que están al frente en la defensa de nosotros con este asunto de la contaminación del aire. Pero nos acabamos de enterar y el propio gobernador dio a conocer que la refinería recibió una suspensión para un amparo. No me había tocado yo en toda esta carrera que una institución así de este tipo tuviera que ampararse para que no toquen la refinería. Danos primero el contexto de qué es lo que ves como secretario de Gobierno en este caso. Pues mira, sí, efectivamente estamos viendo una situación muy extraña, porque si Pemex se está amparando, quiere decir que siente que trae situaciones incorrectas, porque sería más fácil irse a la parte técnica, corregir pues lo que tenga que corregirse, llevar a cabo la compra de nuevos filtros, llevar a cabo el cambio de las chimeneas o de los procesos, pero no, optó por irse a un juicio de amparo. Más extraño aún, Mario, es el hecho que un juez federal, no un juez federal, sino 3 magistrados federales, le hayan dado a Pemex la suspensión. Entiendo que el juez se la negó y que este colegiado, el primer tribunal colegiado, el magistrado Alvarado Puente, que siempre ha sido una persona pues un poquito señalada en el medio judicial porque es muy heterodoxo en sus procedimientos y en sus conclusiones y demás, le hayan otorgado a Pemex una suspensión cuando se trata de cuestiones ambientales. Mario, la ley de amparo prohíbe que en materia de medio ambiente, de salud, otorgar suspensiones y aún así se la dieron a Pemex. No se la darían a ninguna otra empresa, ¿eh? Esto hay que señalarlo con toda claridad. El otorgamiento es un punto interesante, Javier, pero si me voy al punto anterior, es la solicitud, que a lo mejor me preocupa más eso, la solicitud. Se supone que Pemex es de los mexicanos, ¿te acuerdas que había hasta una campaña de publicidad y todo? Yo iba a las gasolineras y me mandaban de retache porque les decía que era mía, pero me decían que no. Entonces, Pemex es de los mexicanos, Pemex es del gobierno federal. El gobierno federal son nuestros representantes, nosotros los ponemos ahí, y ahora resulta que el gobierno federal, luego Pemex, se amparan o buscan ampararse contra una acción de los ciudadanos que buscamos un aire más limpio. Sí, totalmente es increíble. Yo creo que el charrito Pemex está ahorita, además de con problemas respiratorios, sumamente preocupado de qué está pasando con este Pemex, ¿no? Yo creo que definitivamente no debiera ser, insisto, en que lo primero que Pemex tiene que hacer es buscar la solución para que la gente de Nuevo León, los ciudadanos de Nuevo León, vivan con salud, vivan dignamente, con un aire que puedan respirar, con un sol que puedan ver. Veía yo las fotografías del intermedio de tu programa, con un sol azul y con un cerro de la Silla verde que se alcanza a ver. Ahorita a veces hay ocasiones que desgraciadamente no se alcanza a ver ni el cielo ni el cerro. Entonces yo sí creo que, como bien lo dices tú, si Pemex es de los mexicanos, pues la primera preocupación de Pemex debemos ser los mexicanos. Cuando ¿es Pemex la institución que solicita el amparo? Sí, es Pemex. Es Petróleos Mexicanos, muy bien. ¿Qué intención tendría Pemex en obtener este documento o el amparo de la justicia federal, que insisto son ellos mismos? ¿Contra qué tipo de acciones está solicitando la suspensión o el amparo? La suspensión es para evitar que el gobierno del estado, con la nueva
ley que solicitó el gobernador Samuel García, tener elementos para hacer visitas, revisiones, supervisiones, auditorías y hasta en un momento dado establecer algunos mecanismos de medidas cautelares en caso de que se incumplieran normas de carácter ambiental. Entonces, la suspensión que otorga este colegiado, el primer tribunal colegiado en materia administrativa, es para evitar que esta ley se le aplique a Pemex. Bien, entonces, Pemex dice, obtengo esta suspensión para que el gobierno del Estado de Nuevo León no entre a la refinería, ni haga sus inspecciones, ni haga este tipo de revisiones. Evidentemente está escondiendo algo, porque si estuviera limpia la casa, Javier, pues no tendría yo empacho en dejarte entrar a mi casa, ni a la suegra que entra a mi casa a revisarla, ¿no? Por más detalloso que sea. Si estoy bien, estoy... Mira, yo pongo este ejemplo siempre. Cuando estábamos en la escuela y te iba muy bien, llegabas con las calificaciones a tu casa en la mano, así enseñándolas. Yo siempre uso esa anécdota, además yo creo que a todos nos ha pasado, pero cuando nos iba muy mal, agarraba las calificaciones y las rumbabas a mero abajo de la mochila con la esperanza de que papá o mamá no las viera. Y lo mismo aplica aquí. Si no me dejas entrar, entonces, ¿qué esconde la refinería o qué esconde Pemex? Claro, el que nada debe, nada teme, ¿no? Si de alguna manera Pemex considera que sus instalaciones son correctas y sus emisiones no causan ningún perjuicio al medio ambiente, pues pásenle, revisen y vean que todo está perfectamente bien. Pero si yo pongo obstáculos de carácter legal, pues es porque realmente tengo temor que públicamente me exhiban como una empresa contaminadora del medio ambiente y que está acabando con la salud de los neoloneses. Ahora, ya estamos en este punto, Javier. Muy bien. Tenemos que asumir que no está limpia la refinería y que esconde cosas porque pues se está amurallando contra el gobierno del Estado o contra los ciudadanos de Nuevo León para no revisarla. Pero ya estamos en ese punto, hay una suspensión, el gobierno del Estado no puede entrar a inspeccionar. ¿Qué otros caminos tenemos los nuevoleoneses para seguir avanzando en este tema? Bueno, yo creo que hay varios, ¿no? Desde, lógicamente, la manifestación de la inconformidad con este tipo de actividades por parte de Pemex. Ya se hizo una marcha o una protesta aquí frente al Palacio. Entiendo que se hizo algo similar frente a Pemex, pero yo creo que tenemos que seguir insistiendo y creciendo esa protesta, esa marcha contra Pemex. Hay que demostrar realmente que ya estamos cansados de estar respirando un aire contaminado, tóxico, que a veces no deja ni a nuestros nietos y hijos salir a un parque o a un recreo en los colegios. Entonces, eso es una parte. Yo creo que vale la pena tomar en cuenta que los neoloneses no somos dejados y tendríamos que protestar sobre esa situación. Pero también hay caminos de carácter legal que se están examinando, como amparos colectivos, que anteriormente eran acciones civiles colectivas, en donde se pueden reclamar daños punitivos, daños morales, en contra de estas empresas que causan un daño de manera multitudinaria o colectivamente. Entonces también se está buscando esa posibilidad de que la ciudadanía promueva esos juicios de amparo colectivos. Javier Navarro, no quiero ser pesimista, amargoso sí soy, a veces más, a veces menos, pero vivimos en México, conozco este país, conozco algo de la política de este país, y más allá de un documento que dice que hay una suspensión para que no entren a la refinería, ni mucho menos, me preocupa más que el propio presidente haya medio exonerado a Pemex y a la refinería en una mañanera, diciendo que el problema lo busquemos en otras partes, como las empresas privadas. Pero yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo en que no es un solo causante del daño de la contaminación. Somos un estado con 6 millones de habitantes, hemos crecido muy rápido, hay lógicamente industrias muy importantes en el estado, hay las pedreras, hay la contaminación de los autos. Entonces sí tendríamos que hacer un análisis de poner en proporción cada quien qué responsabilidad tiene. A lo mejor no es el 100% Pemex, a lo mejor es compartido,
pero todos tenemos que trabajar por un Nuevo León limpio, por un Nuevo León con un medio ambiente sano, y yo creo que a lo mejor esa es la parte que el presidente pudiera estar manejando, de decir, hay que buscarle por otros lados. Y yo creo que el presidente sabe perfectamente bien que una refinería sin recursos para llevar a cabo pues los arreglos, los cambios de filtro y demás, pues van a contaminar, como cualquier empresa que no cumple con sus normas de medioambiental. Ahora, Javier, traemos todos estamos concentrados en el tema de la refinería, porque coincido, y aquí lo hemos platicado muchas veces, no es el único contaminante, como tú lo has dicho, pero es el principal. El secretario del Medio Ambiente acaba de decirlo antes de platicar aquí contigo, que es el principal. Entonces, estamos todos con la atención hacia la refinería y del otro lado, acá para el poniente, tómala que una explosión con una dinamita que aparentemente tenía una carga más de lo permitido a plenas 7 y pico de la mañana, muy pegadito a las casas de García, Nuevo León. ¿Qué pasa con la supervisión también de parte del gobierno del Estado de Nuevo León para esos asuntos? Inmediatamente que pasó eso, Mario, quiero decirte que en la mesa de seguridad se tomó un acuerdo y fue visitada esa pedrera por los elementos del ejército para ver los permisos y los procedimientos de explosión. La explicación que da la pedrera es en relación a que habían hecho una explosión un día antes, pero que el movimiento del material se había concentrado y entonces por eso se oyó con mayor fuerza. Sin embargo, ya el ejército los visitó también la Secretaría de Medio Ambiente, Protección Civil, y hemos estado muy atentos a que esto no vuelva a suceder por ningún motivo, porque no tenemos todavía pues el resultado de cuál fue la verdadera situación. Gracias a Dios no hubo daños personales, pero esto no debe de pasar. Debe haber un estricto cumplimiento a las normas de uso de explosivos y debe haber un estricto cumplimiento a cualquier medida para atenuar, para evitar la contaminación por parte de estas empresas. Muy bien, entonces quiere decir que si la pedrera actuó fuera de las normas, de los permisos, o como se sospechó o se sospecha, utilizó más carga explosiva de la que le permiten la Secretaría de Defensa Nacional, habrá consecuencias, y si las habrá, nos podremos enterar, porque no hemos sabido qué consecuencias o cómo va la investigación sobre esto. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Les haremos saber inmediatamente cualquier resultado que haya de las investigaciones de las autoridades competentes SEDENA en materia de manejo de explosivos y la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil en cuestiones de riesgos y en cuestiones de medioambiental. Muy bien. Javier Navarro, secretario general de Gobierno, gracias por conversar con nosotros. Platicamos un poquito más adelante porque luego parece que los ánimos otra vez políticos en el Estado, el gobernador y Paco Cienfuegos empiezan a calentarse de nuevo. Pero lo dejamos para una charla un poquito más adelante. Cuando gustes. Un gusto estar aquí con ustedes y saludos a todos nuestros queridos ciudadanos y ciudadanas de Nuevo León. Gracias por el tiempo, secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco. Oiga, la semana pasada, el viernes pasado específicamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo, entre tantas cosas que dice en las mañaneras, habló de Francisco Javier García Cabeza de Vaca sobre un documento que le habrían llevado a su escritorio o a su oficina en Palacio Nacional, en donde presuntamente el gobierno de Estados Unidos, llámese el FBI, habría estado pidiendo información sobre el exgobernador tamaulipeco y que prácticamente el presidente dio a entender que a raíz de eso se inició una investigación en contra del exgobernador. Pero lo sorprendente es que el presidente mismo en su mañanera confesó o reconoció que el documento que le llevaron era apócrifo, que ahora le estaban diciendo que el documento no era válido, que no era legal. Un asunto medio extraño, pero pues sucedió en la mañanera, como muchas cosas que ocurren en estas conferencias matutinas del presidente. Entonces, vamos a platicar con el exgobernador, está con nosotros esta tarde aquí en La Guillotina, pero antes permítame
ponerle este pedacito de lo que dijo el presidente para recordarlo todos. No sé si Santiago Nieto o ya Pablo me llevaron un documento en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información. Y luego supe de que por eso se había iniciado la investigación en la Fiscalía, por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y luego supe de que el documento era apócrifo. ¿Cómo? Pero no volví a saber más. Me llamó mucho la atención porque si era apócrifo, pues ese es el elemento, la prueba para la defensa, ¿no? Me están persiguiendo injustamente al grado de que presentan este documento apócrifo, pero no he vuelto a saber de eso. Bueno, primero, debo comentar que he visto muchas cosas a lo largo de casi 40 años en este mundo de los medios y del periodismo, pero que un presidente en funciones diga que se inició una investigación en base a un documento que ahora sabe que el documento es apócrifo, pues no deja de sorprenderme que se estén dando estas cosas hoy en día. Para aclarar un poquito sobre este asunto, Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Mario? Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu teleauditorio. Buenas tardes. Gracias por tomarte el tiempo y charlar con nosotros. Dame tus primeras reflexiones y comentarios sobre esto que acabamos de escuchar del presidente la semana pasada. Bueno, de entrada yo creo que vale la pena hacer un recuento de toda esta situación. Hay que recordar que todo esto inicia hace 3 años, precisamente cuando se lleva a cabo de una manera ilegal, inconstitucional, al grado que es la primera ocasión en la historia de México que se lleva a cabo un proceso de desafuero contra un gobernador en turno, en base a documentos apócrifos, acusaciones falsas, documentos alterados, entre muchas otras, donde el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, engañó, primero que nada, a la sección instructora, segundo, al Pleno de la Cámara de Diputados, engañó a la Fiscalía General de la República y, por supuesto, al presidente de la República. Y vale la pena aquí señalarlo, porque en boca o en palabras del presidente es lo que señala, ¿no? Que esto viene precisamente de un documento apócrifo, en pocas palabras, falso, que entregó en su momento quien era el director del área de inteligencia financiera. Y posteriormente a eso, Mario, te comento a ti de tu auditorio, que una vez que dejé el cargo, continuaron los ataques. No solamente demostré mi inocencia, no solamente fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien nos dio la razón, sino que a través de los tribunales demostramos de que no había un solo elemento de prueba de todas estas acusaciones a las que fui sujeto. Y bueno, pues ahora sale este documento que de alguna manera no solamente demuestra que este es uno de los muchos elementos que se utilizaron para engañar a la Fiscalía General de la República, o en este caso, que para mi argumentación, que todo esto fue operado y fue precisamente una persecución política, primero que nada para apoderarse del gobierno del estado de Tamaulipas, segundo para mandar un mensaje, Mario, no solamente a mi persona, sino a la oposición. Y déjame decirte algo, si me permites, yo creo que sí les funcionó, tan les funcionó que muchos o algunos gobernadores, lejos de dar la batalla, de asumir su trabajo como gobernadores, pues prácticamente entregaron sus estados y prefirieron irse a una embajada, como le sucedió en estados como Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Hidalgo y algunos otros, Campeche, si mal no recuerdo. Mario.
Las declaraciones del presidente en este país que es muy presidencialista, ¿no? Está el presidente y luego el presidente y luego le sigue el presidente. ¿Esto que declaró el presidente qué es? ¿Para que es una negociación para que el presidente lo aclarara? ¿Tiene un costo político esta especie como de exoneración de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que la exoneración viene directamente por la verdad, en este caso por el Poder Judicial, en el cual yo confío plenamente. Aquí lo que demuestra es que el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera pues presentó un documento apócrifo, falso, como también lo hizo con muchas de las denuncias que presentó. Déjame decirte que al día de hoy, Mario, este personaje no se ha presentado a la Fiscalía General de la República a atestiguar en torno a en dónde consiguió esos documentos, en base a qué hizo todas esas denuncias. No se ha querido presentar, a pesar de que ya se le solicitó en 3 ocasiones su presencia. Pues algo esconde, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, no estamos cambiando nosotros nuestra versión, simplemente sí. Era de todos conocido que esto era una persecución política en mi contra, y que el tiempo y la ley me han dado la razón, Mario. Bien, la acusación era, el antecedente era que el gobierno de Estados Unidos, a través del FBI, estaba pidiendo información al gobierno mexicano sobre tu persona y que en todo caso constituiría, si esto fuese cierto, en delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿Estoy bien? ¿Es así? No, fíjate que ese documento fue básicamente para un tema mediático. Primero que nada, que en ningún momento ese documento que ellos que mostraron ahí hablaba ni de congelar cuentas, ni mucho menos. Lo que nos llamaba mucho la atención de ese documento es que hacía referencia a varios personajes empresarios, algunos de ellos conocidos, pero también señalaba ciudadanos norteamericanos que ni siquiera tenían cuentas del territorio mexicano. O sea, era un absurdo de que saliera un documento de Estados Unidos pidiendo información de ciudadanos norteamericanos que viven en Estados Unidos. Entonces, pues a todas luces sabíamos que había algo mal al respecto. Mi defensa hizo lo propio, no solamente señaló ese documento, sino que también demostró que no se había acreditado ninguna conducta ilícita. Muestra de ello, Mario, es que cuando se llegan a los tribunales, en 2 ocasiones, 2 jueces, una juez y un juez, determinaron no solamente mi inocencia, sino que destrozaron las acusaciones que se llevaron a cabo. Pero aquí vale la pena también señalar que en su momento, de una manera dolosa, en este caso, quien fue el denunciante, denunció por lavado de dinero y por delincuencia organizada. Cuando se usa el término delincuencia organizada, Mario, a los ciudadanos, a cualquier mortal, nos llama la atención y luego lo relacionamos como algo sumamente, sí es grave, pero lo relacionamos con temas del crimen organizado, narcotráfico, etcétera. Sí. Y no, de acuerdo al Código Penal Federal vigente, el término delincuencia organizada quiere decir que 3 personas o más que se junten para cometer un ilícito viene siendo el término delincuencia organizada. Pues resulta que de las 3 personas que estos quisieron implicar en este grupo de personas que estaban haciendo algo ilícito, resulta que 2 de ellos ya quedaron exonerados. Pero aquí el tema más delicado, si me permites mencionarlo a ti y a tu auditorio para poner esto en contexto, que una de estas personas era un empresario tamaulipeco reconocido que fue metido a la cárcel, que estuvo en la cárcel por 2 años, Mario, sin deberla ni temerla, sin tener absolutamente nada que ver. Y todo para ellos querer demostrar que se había llevado a cabo alguna acción ilegal o irregular. Este hombre ya fue exonerado, pero imagínate el dolor por lo que pasó toda su familia, por haber sido víctima de este delincuente de Santiago Nieto,
que utilizó este instrumento que se tenía, que era la Unidad de Inteligencia Financiera, que debe ser con la finalidad precisamente de ir en contra de aquellos que están cometiendo actos ilícitos. No, lo utilizó como un instrumento político electoral para afectar a los opositores. A tu decir, ¿cuál era la intención de Santiago? Bueno, la intención ya la dijiste, pero ¿operador político unitario, Sí, solitario, operador político de quién? Hizo una alianza acá en Tamaulipas, pero no solamente eso, él quería quedar bien seguramente con el presidente, llevó a cabo todo este proceso, llevó estas supuestas pruebas mismas que no había ninguna, fabricó estos delitos, fabricó elementos que no se pudieron sustentar en el Poder Judicial, en este caso en el juzgado, y es por eso que determinó el juez que no había un solo elemento de prueba. Acuérdate que esto sucede en el 2021, en su pleno apogeo de la Alianza Federalista, cuando había encuentros o choques entre posiciones de los estados y la federación, donde se estaba impulsando las energías limpias por parte nuestro y donde se contrapunteaban con los decretos por parte del gobierno federal de frenar estas mismas, cuando se nos exigió a los gobiernos estatales que entregáramos nuestros sistemas de salud, y hubo algunos gobernadores, entre ellos el de La Voz, el que se rehusó a entregar el sistema de salud de Tamaulipas al INSABI, que por cierto el tiempo me dio la razón porque fue todo un fracaso, donde hubo también pronunciamientos donde no coincidíamos con las políticas públicas en materia de seguridad, de abrazos y no balazos, sino que las políticas que habíamos implementado nosotros eran las que estaban dando resultados en nuestros estados, y donde la Alianza Federalista, has de recordar, 10 gobernadores de 5 fuerzas políticas diferentes, estaban trabajando para trabajar de la mano, valga la redundancia, y fortalecer el federalismo y nuestras libertades, mismas que no fueron bien vistas por parte del gobierno federal, y ellos utilizaron este momento precisamente para ir en contra de quien había iniciado la Alianza Federalista, pero a su vez también una jugada de varias bandas para quien inició este procedimiento, que en este caso fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se hizo una mancuerna con el entonces candidato a gobernador por Tamaulipas, precisamente para denostarme, atacarme, difamarme, calumniarme, inclusive llevar a cabo un proceso de desafuero, el cual pues el tiempo y la ley me dio la razón, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era inconstitucional. Y bueno, ya una vez dejado el cargo, que siguieron las denuncias, pues en los tribunales ganamos una tras otra de las imputaciones a las que fui sujeto. Hubo momentos de mucha tensión. Yo acuerdo que hasta como te acuartelabas, ¿no? En las oficinas, sí, no me acuerdo si eran las oficinas de gobierno o en tu casa. La casa porque parecía inminente que te querían ya llevar a la cárcel. No, bueno, definitivamente hay que recordar que es la primera ocasión en la historia de este país que se le saca una orden de aprehensión a un gobernador en funciones, que se les lleva a cabo un proceso de desafuero inconstitucional, y donde pues me tuve que atrincherar en la casa Tamaulipas, saqué a mi familia del país, y ahí me quedé pues, esperando a que estos actuaran. Por fortuna cupo en ellos la prudencia. Después un ministro de la Corte, González Alcántara, dio a conocer un criterio, y paralelo a ello se llevó a cabo lo que viene siendo un amparo que me permitió que no solamente garantizar mi libertad, sino que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera esta controversia constitucional misma que nos dio la razón, Mario. Claro. ¿Cuál es tu estatus legal en este momento con todas estas acusaciones y señalamientos? Y si me permites preguntarte, ¿en dónde estás? Porque sabíamos que también estabas viviendo en Estados Unidos. Sí, entro y salgo. Estoy viviendo acá en Texas, pero voy también al territorio mexicano con toda la prudencia del mundo. Si fueron capaces de llevar a cabo
una violación a la Constitución. Si fueron capaces de presentar documentos apócrifos, pues de que no pueden ser capaces, ¿no? Hoy en día has de saber que gracias al Consejo Nacional de mi partido me postularon como candidato a diputado federal por la vía de la plurinominal, en este caso, y ese es el estatus en el que me encuentro hoy en día. El propio Santiago Nieto declara que todo esto, que tú traes una narrativa inventando lo del documento apócrifo. Eso lo dice en reacción justamente a estas declaraciones tuyas. Pero no lo dije yo, Mario. Quien lo dijo en palabras propias pues, de él fue el presidente de la República. Pero no solo eso. Yo creo que aquí en nuestro país hoy en día la presunción de inocencia se mantiene vigente hasta que no se demuestre lo contrario. Y aquí ya un tribunal, en este caso un juez, determinó donde me da la razón, no solamente a mí, sino a los otros dos imputados. Entonces, ¿quién es el que miente? Él quedó al descubierto, está muy nervioso porque sabe que hay denuncias ya presentadas tanto en México como investigaciones que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Ya se han hecho las denuncias correspondientes y bueno, y por supuesto que está sumamente nervioso, más aún cuando ahora el presidente da a conocer que ese documento que él presentó, que por cierto no es el único, son varios documentos que tenemos conocimiento que ha presentado, ha sido el modus operandi de este personaje de utilizar precisamente documentos de esa naturaleza para presionar a diferentes empresarios, políticos, comunicadores, entre otros, y se habla también que los ha utilizado para extorsionar personas. Por ahí salió, si mal no recuerdo, el día de ayer un artículo en un periódico nacional donde se da a conocer que esta persona utilizaba ese instrumento de presión para empresarios para después extorsionarlos. Y bueno, ya hay varias investigaciones al respecto y varios documentos de esa misma naturaleza que fueron utilizados con ese fin, Mario. Entonces, por eso es que está sumamente nervioso, porque sabe que tarde que temprano la justicia va a llegar y este va a tener que asumir su responsabilidad. Bien. Documento apócrifo en base al que se habrían iniciado todas las investigaciones en tu contra, pero ¿exonerado? Es decir, ¿ya no hay investigaciones en tu contra? ¿Ya no hay órdenes? ¿Hay órdenes de aprehensión o cuál es te repito que al día de hoy, a través de un juzgado federal, bueno, en 2 ocasiones, ya determinó mi inocencia. Los otros 2 imputados ya quedaron exonerados. En consecuencia, una vez que ya llegó a lo que viene siendo a la segunda instancia, pues por supuesto que corre la misma suerte, porque ya no existe delincuencia organizada, ya los 2 otras personas están libres y no solamente esto, están exonerados y por supuesto que corre la misma suerte. Nosotros confiamos plenamente en el Poder Judicial, no hay nada que impida también, y eso vale la pena señalar, de mi participación como candidato a diputado federal por la representación proporcional, es que estaremos haciendo lo propio, Mario. Muy bien. Francisco García Cabeza de Vaca, gracias por conversar con nosotros esta tarde aquí en La Grillotina. Gracias a ti, que sea esta una de muchas otras pláticas que podemos dar a conocer y así platicarlo y que tu auditorio esté informado de lo que acontece en el ámbito regional, pero también nacional, porque son situaciones que pueden estar sucediendo con algunos otros liderazgos a nivel nacional. Platiquemos y así estaremos en contacto. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti, que pases buenas tardes. Gracias, Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Gracias, eso es todo en esta edición de La Grillotina. Que tengan todos muy buenas noches.